Ildefonso Guajardo Villarreal fue secretario de Economía, fue un líder negociador del TEMEC y actualmente diputado federal por Nuevo León. Lo tenemos enlazado vía Zoom y lo saludo con mucho gusto. Ildefonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo podemos leer las declaraciones de Elon Musk? Hay que recordar que por principio de cuentas es un personaje muy polémico que de repente pues se ha cuestionado el arrebato que llega a tener en su actuar, en su proceder. Se habla mucho de desequilibrios mentales, a veces incluso por el consumo de ciertas sustancias, y también se le relaciona abiertamente con Donald Trump. Entonces, ¿cómo podemos entender este primer anuncio que una caricatura en uno de los periódicos de circulación nacional ponía a Donald Trump como un cazador disparando al cielo y cayendo Tesla después del disparo de Donald Trump? ¿Qué lectura le podemos dar? ¿Esto es parte del proceso electoral en los Estados Unidos y cómo nos va a afectar a México en el presente y en el futuro en materia de inversiones? Bueno, mira, primero tenemos que ser claros que fue un poquito laxo el señor cuando el señor Musk, cuando refiere que, pues que de alguna manera su decisión se basa con el hecho de que hay amenazas para imponer aranceles sobre la exportación de autos de México. Él sabe, él es bastante inteligente y sabe que si él integra sus autos en más de un 75% con partes hechas en América del Norte, no tendría ningún problema para hacer esas exportaciones. Entonces, hay que saber también leer la retórica del candidato Trump. Cuando dice, le voy a poner aranceles a los autos que vienen de México, se refiere a aquellos que se exportan fuera de la protección del tratado. Y se refiere fundamentalmente a la posibilidad de que a los inversionistas chinos se les antoje utilizar Plataforma México para exportar desde México autos a Estados Unidos. Hoy en día, si tú cumples con las reglas del tratado, puedes exportar con arancel cero. Si exportas sedans sin cumplir con las reglas del tratado, exportas con arancel 2.5, que es el arancel que le pone Estados Unidos siguiendo sus compromisos con OMC, que se le llama arancel a nación más favorecida. Incluso algunas armadoras que están en México, como BMW, que les ha tomado tiempo ajustarse a los requisitos del 75%, estaban exportando protegidos con la regla del 2.5. Pero ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos ya le puso un arancel de 100% a los autos chinos. Entonces, no sería factible que una empresa china quiera utilizar Plataforma México para, aún sin cumplir con los requerimientos del tratado, intentar utilizar esta vía nación más favorecida, cuando realmente sería una manera de triangular o de sacar la vuelta al arancel que ya tiene en Estados Unidos. Entonces, primero, no es una lectura de una amenaza genérica sobre las exportaciones mexicanas. Más bien, yo creo que en este caso el señor Musk está haciendo una bola de cosas para justificar un poquito el entusiasmo con el cual lo trajo el gobernador José Manuel. Perdón, y sigo. Sí. Es que está dando una llamada. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante ubicar esto. Y por otra parte, pues sí, el señor, como tú bien dijiste, él es un jugador político porque está metido en apoyar a Trump y sabe que no le ayuda a Trump diciendo que en este momento va a generar empleos en México en lugar de generarlos en Estados Unidos. Esto, digamos, al menos en este proceso en transición. Recordemos que la administración Biden ha sido muy benéfica para los incentivos a la industria de los autos eléctricos. Entonces también hay que ver, porque parece ser que la administración Trump no viene con la misma visión desde el punto de vista de sustitución de combustibles fósiles. Entonces ahí él también trae sus vericuetos de cuál va a ser el actuar del presidente Trump. Pero en resumen, él ya traía un problema serio en términos de reducción de margen de utilidad y de competencia. Tiene que enfriar sus planes de expansión y lo que está haciendo es cuidando sus mensajes a su consejo y pues se lleva entre las patas los tiempos de la inversión en México. Por otra parte, el gobierno mexicano, tanto local como federal, no han hecho lo que les corresponde al 100% para claramente mandarle mensajes favorables. Por ejemplo, el gobierno de México
no ha empujado la infraestructura de electromovilidad para poder hacer más fácil tener un coche eléctrico que aumente la demanda del mercado mexicano. Eso pues, es en contra de la expansión del mercado interno para Tesla. Por otra parte, también tienes un problema con el hecho de que la política de arancel cero a autos eléctricos que tuvimos durante muchos años para favorecer el cambio, pues ahora ya no corresponde y siguen entrando una gran cantidad de autos chinos a cero arancel, lo cual está generando una competencia al mercado de autos hechos en México y a los autos de Estados Unidos. Y eso pues es como decirle a tu socio, sígueme tú comprando mientras yo en lugar de comprarte a ti le compro a China, ¿no? Pues eso también tenemos que ser sensibles a la hora de tomar decisiones de política comercial. Muy importante esto que mencionas al final. ¿Qué es lo que debería estar haciendo México y qué repercusiones puede tener para otros inversionistas? La actitud de México y la actitud de Elon Musk, porque pues todos los analistas coinciden en que Donald Trump, de ganar la presidencia, no será el que conocimos, sino un Donald Trump recargado que ahora sí ya sabe lo que es gobernar a los Estados Unidos, que ya sabe cómo saltarse ciertas regulaciones y entonces pues ahora vendría un Donald Trump más agresivo en todos los sentidos, desde luego también en sus políticas económicas. Sí, pero fíjate que si tú escuchas sus discursos, él presume que él, en sus términos, se deshizo del peor acuerdo que en la vida haya negociado Estados Unidos, que así se refiere él al NAFTA, al TLC, y que entonces él fue muy, muy inteligente y él lo renegoció y ahora tiene un gran acuerdo, que es el TEMEC, el USMCA. Entonces, él lo siente como parte, se siente padre del niño. Entonces, aquí no vamos a tener un tema donde haya riesgos en materia. Claro, vamos a hacer una revisión. En el 26, él va a defender muchísimo las ventas de productos agropecuarios de Estados Unidos en México. Obviamente, este delegato de México de que no quiere comprar maíz amarillo de Estados Unidos se va a topar con pared. Pero lo más importante es que él no va a poner en riesgo algo del cual él ha sacado rentabilidad política. Donde sí hay que tener muchísima precaución y cuidado es que el gobierno va a tener una presión durísima sobre el tema de la lucha contra el crimen organizado. ¿Me pones a Han Jenny, por favor? amenazado, han amenazado a los republicanos con esto, de interferencia en México, y la parte migratoria. Habrá que estar al pendiente de lo que ocurra, primero que nada con las elecciones y ya después estaremos viendo qué tanto nos debemos preocupar, pero ciertamente en este momento parece que es un anuncio más estridente y estratégico, ¿no? Sí, y otra cosa bien importante, te doy un ejemplo. Cuando nosotros teníamos, cuando me tocó llevar estos temas, tuvimos el anuncio de Ford Motor Company en San Luis para invertir $1,000 millones. Y de repente gana la presidencia Trump y los espanta. Y Ford, por miedo, cancela su proyecto en San Luis Potosí. Bueno, cuando tú haces un compromiso de inversión, lo transparentas y lo pones por escrito. Eso nos permitió a sacarle a Ford Motor Company casi $100 millones de costos de penalidad por haber cambiado su proyecto o haber cambiado su decisión. Aquí lo que ha faltado es transparencia. ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Qué fue lo que nos comprometimos a darles? ¿Cómo se va a desarrollar el proyecto? ¿Cuántos empleos van a generar exacta y transparentemente? ¿Y cuáles son los costos de no cumplirse? El problema es que a veces nos gana las 8 columnas y queremos anunciar cosas sobre las rodillas y no hacemos el trabajo de fondo para tener pues, los pelos de la burra en la mano, como vulgarmente se dice. Bien, pues de verdad que ha sido muy interesante esta entrevista porque nos ayuda a entender la magnitud del asunto. Quiero agradecerle nuevamente a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, por esta entrevista e invitarlo a que pues constantemente nos acompañe para entender estos temas que de repente no son sencillos de entender. Gracias, Omar, por la invitación. Con gusto regresamos. Al contrario, muchísimas gracias.